Vamos a hablar ahora de la grave situación que se vive en la región del Medio Oriente y sobre todo en la frontera entre Siria, Irak y Turquía, donde nuevamente el gobierno fascista de Erdogan, el gobierno turco, ha arremetido contra los militantes kurdos. De hecho, grupos ultraderechistas y racistas ligados al AKP, que es el partido oficialista turco, esta semana incendiaron 305 locales del Partido Democrático del Pueblo, HDP, que es el partido kurdo que tiene un buen porcentaje de votos en las elecciones. Y lo más llamativo es que la policía, que estaba presente custodiando estos locales, dejó hacer a los grupos racistas sin ningún tipo de intervención. Y tras cartón, el presidente Erdogan hizo unas declaraciones que dijo que nada de esto pasaría si un partido político, refiriéndose al HDP, alcanzara 400 bancas en la Asamblea Nacional y no fuera un grupo minoritario. O sea que para Erdogan está bien que le quemen los locales porque no tienen los votos suficientes como para tener las 550 bancas que exige la Asamblea Nacional. A esto hay que sumarle que el PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos, y la guerrilla del PKK también hizo operaciones contra el ejército turco, dando de baja a 30 militares turcos, y esto provocó nuevas reacciones por parte de las Fuerzas Armadas turcas, que invadieron un sector de Siria y también entraron en Irak persiguiendo a los militantes kurdos, y se han entablado durante toda esta semana numerosos combates que están llenando de muertes la zona y sobre todo están tirando pateando el tablero de cualquier posibilidad de acuerdo de paz como se venía trabajando durante años entre turcos y kurdos. Todo esto tiene que ver también con el apoyo activo que Turquía le dio al Daesh, al ISIS, que fue repelido en Kobani, y también a la relación que Turquía está teniendo con las monarquías de la región como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, en la idea de hostigar a los kurdos, pero también hostigar a Irán. Sí, y curiosamente este hostigamiento interno y en las fronteras con Irak y con Siria contra los kurdos se da cuando los kurdos son una de las fuerzas aliadas al gobierno de Bashar al-Assad en Siria para enfrentar justamente a este fundamentalismo del Estado Islámico, y supuestamente los Estados Unidos y Francia se proponen, Francia ahora como novedad, se proponen bombardear a este Estado Islámico, que en realidad sí está siendo apoyado por otros sectores de la propia OTAN, como es el caso de Turquía, que enfrenta, es como que cada uno está queriendo sacar tajada de su propia guerra, en donde poco le importa. Después vamos a mencionar esto, las consecuencias que está sufriendo como un tiro por la culata en la propia Europa de los refugiados que huyen de estas guerras. Digo guerras en plural porque se trata de la que los turcos y las monarquías árabes desatan contra el gobierno de Siria, en definitiva contra un aliado de Irán por otra parte, y contra los kurdos aliados del gobierno sirio, y en defensa de el Estado Islámico y de los sectores vinculados a Al-Qaeda, que son los que están manteniendo la guerra en Siria, tratando de voltear al gobierno sirio, que es uno de los objetivos que también sí coincide Estados Unidos con Turquía para conseguir terminar de que Siria se transforme como ya le pasó a Irak y a Libia, en un estado fallido sin verdadero gobierno centralizado. Si no se ha invadido antes Siria por tierra y con todo, es porque temen la intervención de Rusia.
porque ahí Rusia ha parado este tipo de invasión directa. De hecho, Rusia, y esta es la información de esta semana, Rusia ha anunciado que va a hacer un despliegue de aviones militares para hacer un puente aéreo con el gobierno y el ejército de Siria, para no dejar solo a Bashar al-Assad en esta contingencia que recordemos que Siria siempre ha sido un aliado muy importante de Rusia, y en estas contingencias la decisión de Estados Unidos de declarar zona de exclusión aérea parte del espacio aéreo sirio con la excusa de bombardear al Daesh, y por otro lado la presencia de fuerzas armadas turcas invadiendo territorio, y además Israel bombardeando, como hizo la pasada semana y principios de esta, también zonas sirias, con la excusa de parar lo que ellos dicen el apoyo del terrorismo de Hezbollah al gobierno de Bashar al-Assad. Bueno, ahora Rusia va a intervenir también en apoyo a Bashar al-Assad con sus fuerzas militares. Y esto está preocupando muchísimo a Estados Unidos, que dice que cómo puede ser que Rusia intente entrar en un territorio que no le pertenece, como si ellos, que están ya dentro de ese territorio que tampoco les pertenece, no fueran parte de este conflicto. En las redes sociales que tanto consultamos y que tanto tratamos de incidir, ¿no? Venía un pequeño apartado sobre Siria. ¿Por qué quieren destruir Siria los imperialismos de Estados Unidos y de Europa? Bueno, y decía, porque es un país laico, porque es un país que no tiene deuda con el Banco Mundial, ni tiene ningún préstamo con ningún estamento financiero del primer mundo, porque es un país que apoya al pueblo palestino contra el sionismo, porque es un país independiente y porque tenía, debemos decir en pasado, un desarrollo aceptable y un pueblo en paz. Está muy bueno Sí, bueno, eso es parte de destruir todo eso, es parte de esta política de alianza entre Israel, Estados Unidos y ahora las monarquías árabes jugando un papel importantísimo. Digo las monarquías árabes porque hay que recordar que siguen los combates y los bombardeos en Yemen por parte de Arabia Saudí, sigue la hostilización en el Líbano, donde se trató hace 2 semanas de generar un conflicto interno a partir de un tema doméstico, como puede ser importante, pero un tema absolutamente local como el tema de la basura, que había mucha basura en las calles, y ya se impulsaron manifestaciones donde aparecieron banderas norteamericanas y hasta una bandera israelí en el Líbano, que buscaba todo esto, tratar de cercar a Hezbollah. Sin embargo, Hezbollah ha decidido seguir apoyando a Bashar al-Assad con sus combatientes, y esto ha llevado que esta semana misma Estados Unidos, en ese listado que hacen permanentemente y que renuevan de terroristas internacionales, ha incluido a 2 dirigentes de Hezbollah y a 3 dirigentes de Hamas, de la resistencia palestina, como terroristas a los que se les van a embargar todos los bienes, y bueno, poner en la mira más a la resistencia en el Líbano y a la resistencia en Palestina. Tenemos que hablar de Palestina también, recordar lo que han ido ocurriendo estos últimos días de tragedias con otro niño muerto palestino, quemado en una población que se llama Duma, que está entre Nablus y Ramallah en Cisjordania, donde los colonos y las colonas fundamentalistas sionistas quemaban una familia entera. Después ha muerto su padre con el 95% del cuerpo quemado, y después de unos días moría su madre, Riham Dabsha, también por los colonos sionistas. Esto es una tragedia más de las tantas que están sucediendo en Palestina, donde se queman las viviendas, donde el ejército quemaba también en los pasados días los olivares,
y donde el gobierno israelí no lleva a juicio a ninguna de estas personas que han quemado. No solo no lleva a juicio, sino que el genocida Netanyahu habla de que esto es lo que él entiende como un escudo frente al fundamentalismo islámico, dice Netanyahu, en referencia a Europa, de que pueden contar con Israel para apoyar este tipo de conflictos con las consecuencias que conocemos. Si juntamos esto con lo que hablábamos de Kurdistán, con lo que hablábamos de Siria, estamos hablando de una crisis civilizatoria de Occidente. Estamos hablando de estados occidentales que no se pueden llamar civilización, que no se pueden llamar democracias, ni derechos humanos, ni nada. Son asesinos realmente estos gobiernos. O sea, si se puede mantener un gobierno como el israelí sin un boicot, sin decir este gobierno es asesino ocurriendo esto, bueno, hay que salirse de esta civilización occidental. Y ahí está el otro tema, que es el tema de la estampida de migrantes que están llegando a Europa. Esta semana se pudo ver incluso esa foto que dio la vuelta al mundo de una reportera húngara ligada a un partido de ultraderecha en Hungría, pateando a inmigrantes, poniendo zancadilla a un hombre que trataba desesperadamente de huir de los palos y los golpes de la policía húngara. Esas caravanas enormes de refugiados que no llevan nada, que no llevan puesto nada más que la ropa, porque antes, cuando uno hablaba de éxodos, siempre había esos carromatos, los muebles, pequeños bolsas con ropa. Ahora van sin nada, buscando un lugar donde establecerse o donde vivir, y van hacia un mundo que está también en crisis. Por ejemplo, llegar a Grecia no es ningún beneficio para estos pobres refugiados, o llegar a países donde el racismo empieza a trabajar de una manera evidente para repudiarlos. Incluso en América Latina, que ha habido gobiernos que han dicho que van a aceptar refugiados y refugiadas, pues ha pasado como en Uruguay, que cuando han recibido estas familias, pues estas personas dicen, sí, todo bien que nos han recibido, pero nosotros queremos tener una vida digna, queremos tener un trabajo, queremos tener una vivienda, y esos gobiernos no les pueden garantizar eso. En Chile también ha pasado, que no tienen una forma de vida. Entonces se hace más bien por quedar bien, son actos, digamos, solidarios, pero sin ninguna base realista, ¿no? Bueno, tiene que ver con que son países que han recibido oleadas de europeos huyendo de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas, y que se han radicado en todos estos países, especialmente en Argentina, en Uruguay, en Chile. Ahora, lo de Europa es realmente una crisis civilizatoria, como vos decías, pero en donde hay una hipocresía tan grande, en donde la señora Merkel se hace se plantea como si fuese la gran demócrata que quiere superar las historias de Alemania con el nazismo, y en donde ahora se muestra como abierta a las, entre comillas, abierta a la inmigración, a los refugiados que huyen de las guerras en el Medio Oriente, cuando en realidad propone que toda Europa acoja a 120.000 refugiados, repartiéndolos entre los distintos países, que es mucho menos que un tercio de lo que ya entró este año de refugiados en Europa. Y además de que esto es lo que propone, no para hacerlo en un año, sino en 2, lo cual hace más irrisoria las cifras con que se maneja, han sido rechazadas estas propuestas por muchos países europeos. Solamente Francia y España han dicho que van a recoger algunos de estos refugiados, pero le echan la responsabilidad fundamental a los países de Europa Central y del Este, a Hungría, a Serbia, todos estos son los países que abiertamente rechazan tener que recibir algunos de los migrantes, o Inglaterra e Irlanda, que también rechazan esto, o Dinamarca, que no es precisamente un país
del este o del centro, que ha cerrado su ferrocarril desde Alemania para que no entren refugiados en su país con destino a Suecia, porque en realidad van todos buscando un mejor nivel de vida, una vida digna, como decías vos, y no solo no encuentran una vida digna, sino que no se les permite ingresar como corresponde y se los quiere tratar como basuras, y sobre todo esta hipocresía se ha desatado a partir de una foto de un chico con aspecto de europeo, de clase media, bien vestido y demás, no lo que desató que apareció ahogado. Claro, que apareció ahogado en Turquía, que genera la supuesta generosidad europea. Pero fíjate, Jorge, que aún los ayuntamientos más solidarios, como el de Cataluña, en Iruña, en Pamplona, en el País Vasco, en Córdoba, algunos ayuntamientos del sur del Estado español, que se han solidarizado y que piden refugiados y refugiadas, o incluso países de América Latina también, yo creo que no es solamente recibir refugiados y refugiadas, que el grito y la denuncia debe ser que se apaguen las guerras, que se paren las guerras. Perdón. Esa es la denuncia. El presidente de Francia, en respuesta a lo que vos decías, su primer punto de respuesta al tema de los refugiados es profundizar los bombardeos en Siria. O sea, seguir manteniendo las guerras geopolíticas del imperialismo en el Oriente Medio. Y para no ser cómplice de estas guerras y de estas invasiones, tendríamos que salir millonariamente, o sea, millones de personas a la calle a decir, paren estas guerras. Sí, que es lo que están... Estos refugiados en realidad son la imagen de esta situación. Que se paren estas guerras que han expulsado a tantos millones de personas, pues estamos hablando ya de millones de personas que están huyendo de las guerras en el Medio Oriente. Vamos a escuchar un poco de música, esta vez de la cantante kurda Aynur Doğan.
Bueno, y ahora vamos a hablar de México, porque esta semana se conoció el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el grupo que analizó las circunstancias del secuestro masivo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y llegó a algunas conclusiones que de alguna manera contrarían todo lo que se venía diciendo por parte del gobierno de Peña Nieto. Sí, básicamente no es que estén aportando respuestas positivas de otra naturaleza que las que se conocen, que las que dio a conocer el gobierno de Peña Nieto, pero sí cuestionan el cierre de toda esta investigación que hizo Peña Nieto y la Procuración Nacional de México, porque en el informe plantean de que hay un montón de pistas que no se han investigado, empezando por el ejército, que se ha prohibido, que el gobierno ha prohibido que se investigue seriamente y que ha tenido participación aparentemente en todos estos acontecimientos. Y todo esto el gobierno, el propio Peña Nieto ha decidido muy hipócritamente aceptar una reunión con familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, básicamente porque su situación es de crisis como gobierno, y uno de los puntos álgidos de esa crisis, entre otras matanzas que ha habido, es precisamente la de los estudiantes rurales de Ayotzinapa, que en su búsqueda han aparecido cientos de fosas clandestinas con cientos de muertos y de desaparecidos. Ya se habla oficialmente de más de 26.000 desaparecidos en México desde el año 2006-2007, todo lo cual ha hecho que incluso no pueda hacer una formal presentación de su tercer año de gobierno en el Congreso como lo hace habitualmente, y lo hizo a través de un informe por internet. Es realmente solamente esta situación explica que esté tratando de no seguir ahogándose y buscar algún tipo de oxígeno, pero en realidad la situación sigue siendo muy grave con los estudiantes de Ayotzinapa y con la violencia que incluso ha afectado a tantos periodistas en el caso de México, que es un nivel desconocido en otras partes del mundo. Sí, en este informe también se asegura que no fueron quemados, que es imposible que hayan sido quemados. Hacen un análisis de por qué, porque han hecho análisis de la tierra, del lugar, tendría que haber habido una columna de humo que se hubiera visto. Y otra cosa muy llamativa es que tenían los accesos a las llamadas telefónicas entre las autoridades, la policía, el ejército, y ahí está la implicación. La implicación es que en todo momento se supo qué pasaba. Todos los políticos, las autoridades sabían qué estaba pasando y había una comunicación constante con las policías y con el ejército. Con las policías y el ejército vinculados al narcotráfico, porque se participaron también miembros de los grupos de narcotraficantes. Sí, hasta ahora la versión oficial indicaba que los estudiantes iban a entorpecer un acto del alcalde de Iguala y de su esposa, y que los habían confundido con un grupo que se llamaba Los Rojos. Pero parece ser que detrás de todo esto está el tema de la heroína. Parece que en Iguala hay gran comercio con el tema de la heroína, y se transporta cargamentos muy importantes de heroína en autobuses comerciales. Los estudiantes tomaron varias unidades de la central camionera ese día, y evidentemente quienes los atacaron
pensaron de que se estaban robando la heroína que había en esos autobuses. Obviamente todo esto son pistas que da este informe independiente, que ahora habrá que analizar también, pero lo cierto es que los estudiantes siguen sin aparecer y que los familiares siguen en la lucha de encontrarlos con vida. Vamos a escuchar un poco de música, esta vez de la banda argentina La Yegros, Trocitos de Madera. Continuamos con más